Vamos a cerrar con esta píldora el análisis de los parámetros que identifican el subtitulado para sordos. En este caso nos vamos a centrar en el análisis de los parámetros estético-técnicos. Como ya habíamos dicho en píldoras anteriores, seguimos basándonos en la taxonomía de Bartol. Si bien el autor original únicamente identifica 3 conjuntos de parámetros, hemos cogido el tercero de los parámetros, el conjunto de parámetros que identifica, que serían los parámetros técnicos, y lo hemos dividido en 3 conjuntos de parámetros. Hemos analizado los parámetros técnicos, hemos analizado los parámetros estéticos y vamos a centrarnos a continuación en el análisis de los parámetros estético-técnicos. Este conjunto de parámetros está recogido de forma conjunta en la taxonomía de Bartol. El autor nos habla de la incorporación y de la opcionalidad de los subtítulos y nosotros a su vez hemos incorporado la velocidad de los mismos. Como bien hemos dicho, este conjunto de parámetros lo consideramos estético-técnicos porque si bien sus limitaciones no son estéticas únicamente, su visualización resulta inmediata. La selección de sus características tiene implicaciones visuales en el subtítulo. Una vez más nos encontramos con un conjunto de parámetros que no resulta específico del subtitulado para sordos, pero resulta especialmente importante, sobre todo el primero de ellos, la velocidad. Al hablar de la velocidad, nos encontramos que la relevancia en el subtitulado estándar y en el subtitulado para sordos es extrema. ¿Por qué? Porque es un parámetro recogido en todas las normativas que recogen las prácticas de subtitulado y que tiene implicaciones directas en la lectura y la legibilidad del texto. Dentro de este conjunto de parámetros nos centraremos en el número de caracteres por línea, el número de caracteres por segundo y en segundo caso o en segundo plano estaríamos hablando del tiempo de exposición de los subtítulos. Estaríamos marcando al ritmo que deben leerse esos subtítulos. Va a ser dependiente de la velocidad que se lleve a cabo en cada una de las lenguas en las que se está trabajando, pero en todos los casos estaríamos hablando de unos márgenes establecidos que estarán, como ya hemos visto en parámetros anteriores, condicionados por otros conjuntos de parámetros a su vez. En segundo lugar, hablaremos del parámetro incorporación. En este caso nos encontramos una vez más con subtítulos que no son, o con unos parámetros que no son específicos del subtítulo para sordos y que el autor Bartol recoge categorizados en 2 grupos. Nos habla de los subtítulos dinámicos que no se presentan, a diferencia de los estáticos, no se presentan como un único bloque, una única aparición y que se van escribiendo sobre la imagen a medida que se va produciendo. Estos subtítulos pueden estar representados letra a letra, palabra a palabra, línea a línea, frase a frase, por desplazamiento lateral o a modo de rodillo. Como vemos a continuación, todas estas modalidades o todas estas representaciones suponen una gran diferencia en la forma de procesar la información representada en el subtítulo y en la forma de consumir el producto audiovisual. Por último, hablaremos del parámetro opcionalidad. Una vez más, nos encontramos con una modalidad o con un conjunto de parámetros que no resulta específico del subtitulado para sordos, pero que resulta especialmente importante. ¿Por qué? Habitualmente el subtitulado para sordos es un subtitulado opcional, en el que rara vez encontramos los subtítulos visibles para toda la comunidad. Tradicionalmente, el subtitulado al que nos hemos estado enfrentando en los productos audiovisuales ha sido un subtitulado no opcional y resulta que cuando hablamos del subtitulado para sordos nos encontramos con una modalidad de subtitulado que hay que seleccionar a través de diversos menús, ya sea a través del menú del mando de la televisión, a través de los comandos que podemos encontrar en las plataformas, pero bueno, serán unos subtítulos que no estarán visibles para el grueso de la audiencia. Como sucede con el resto de los parámetros, nos encontramos con un conjunto de parámetros que tiene implicaciones en otras variables a su vez. En este caso, nos encontramos que los parámetros estético-técnicos vienen condicionados y a su vez condicionan al conjunto de parámetros pragmáticos, estéticos y técnicos en sí. No podemos hablar de un parámetro o un conjunto de subparámetros específico porque todos ellos tienen implicaciones en la representación que veremos del subtítulo. Con esto hemos concluido el estudio de los parámetros del subtitulado para sordos. Nos vemos en siguientes píldoras.